9 de la mañana con 9 minutos, ahí teníamos el comienzo musical de Enlace USACH y ya estamos prestos para comenzar también con nuestro panel. Tenemos ahí varias temáticas para empezar a conversar y vamos a saludar a quien ya está conectada con nosotros, la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, Flavia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes y gracias por la invitación. No, y gracias a ti por también seguir junto a nosotros en esta temporada 2024 de Enlace USACH. Estuviste el año pasado también compartiendo con ustedes nuestros paneles, así que para nosotros también un agradecimiento hacia ti por estar junto a nosotros. Oye, hartos temas que tenemos propuestos, pero quiero partir también hablando un poco con lo que es nuestro tema del día, lo que es este proyecto de estabilización de tarifas eléctricas que fue despachado por el Senado, que viene entonces con lo que van a ser estas alzas a propósito de lo que fue el congelamiento de las tarifas desde 2019. Por ejemplo, ahí estaba dándose datos por parte del ministro Pardo, el alza de la cuenta promedio, que hoy representa 24.000 pesos, llevaría la factura a 26.000. Con el proyecto aprobado, transparentó que subiría hasta los 27. Y los clientes que estén en la población más vulnerable van a tener acceso al subsidio y van a pasar a pagar unos 17.000. Es parte de lo que se está planteando en este proyecto, pero me interesa también saber cómo lo observas, Flavia, tomando en cuenta que ha pasado bastante tiempo de este congelamiento, esto se veía venir y en particular el hecho de que aquí va a tocar apretarse el cinturón, como se dice. Bueno, el tema eléctrico y la industria eléctrica para nosotros es muy importante. Tú sabes que nuestro partido, uno de los objetivos que tiene es ir desde la descarbonización a una matriz eléctrica, por lo tanto es ampliar este ámbito. Sí. Todas las regulaciones que se estén introduciendo ahora van a tener impacto también en el futuro. Nosotros llevamos una meta superior a la que se había establecido de la matriz eléctrica con energías renovables, que es nuestro objetivo. Y bueno, es una muy mala noticia, digamos, siempre el alza de las tarifas. Sin duda que en un sistema económico como el que tenemos nosotros, la protección de la industria privada no es posible tampoco, porque el Estado ingresa recursos por un lado, pero los saca por otro. Entonces, en este estado de cosas y en nuestro sistema y en el diseño del mercado, digamos, era bastante esperable este tema. Un capítulo aparte, el de los medidores eléctricos que tuvimos hace algún tiempo en las noticias del país, ya que por ley se pretendía cambiar los medidores que la gente tenía por unos que proveía el sistema. Sin embargo, eso se paralizó porque era una sinvergüenzura, digamos, de las empresas y una torpeza del Congreso Nacional haber aprobado el cambio de esos medidores inteligentes. Pero este cambio, a pesar de que se había detenido teóricamente, se ha seguido produciendo. Entonces la industria ha seguido cambiando los medidores, que significa, digamos, que ya los medidores no son de la gente, que además entregan información que la gente no necesariamente está dispuesta a entregar. Pero a pesar de que se anuló, digamos, entre comillas, anularse el concepto técnico es otro, la tramitación de esa ley sigue avanzando el cambio. Entonces es una cuestión que también queremos alertar y queremos que también tiene impacto, y lo digo a propósito de que eso también tiene impacto en la cuenta. Las mediciones de la cuenta. Pero siempre una mala noticia. Ahora, este es el sistema económico que tenemos, al parecer tiene un gran apoyo popular también, por lo tanto los subsidios a la clase media, que es lo que nos preocupa, porque los subsidios a los sectores populares están bastante protegidos y pensados, garantizados, pero hay otro sector que es más frágil, que es el que nos preocupa. Ahí teníamos la opinión de Flavia. Vamos a saludar también a quien se incorpora a nuestra conversación. Está con nosotros la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Gracias por también estar junto a nosotros, conectarse y bueno, ya vamos a entrar en los temas propuestos, pero siempre ahí hacemos la consulta o la pregunta del día que nosotros a su vez le hacemos a nuestros seguidores en redes sociales y en WhatsApp. Y ahí nos estábamos quedando, como recién lo mencionábamos con Flavia, con el despacho de este proyecto de estabilización de tarifas eléctricas. El Senado lo despachó sin ir más lejos el día de ayer. Esto se veía venir ya que teníamos las cuentas congeladas de 2019. Va a haber aumentos en las cuentas, pero también hay un porcentaje, el 40% más vulnerable, que va a tener subsidios. Pero de todas maneras yo creo que esto genera cierta inquietud en la ciudadanía, particularmente tal vez aquellos que están fuera de ese porcentaje. ¿Cómo lo ve, diputada? ¿Cómo también lo ha estado observando desde el Parlamento? Y también lo otro importante, ¿cómo lo están mirando desde los territorios? De seguro más de alguien le dice, mucha diputada, nos va a subir la cuenta. Sí, así es. La verdad es que, bueno, pensando siempre que hay un porcentaje de personas que son vulnerables y que requieren toda ayuda que tenga que ver con el Estado, con el gobierno, pero efectivamente hay una inquietud por parte de la ciudadanía. Nosotros tenemos un trabajo constantemente en el territorio y hay cuentas en las cuales la ciudadanía a veces no comprende, y en esto quiero ser súper transparente, ¿eh? No comprende los estados de las cuentas y no entiende el por qué los cobros tan altos. O en ocasiones las tarifas bajan, suben y tienen esos cambios que de verdad son abismantes, entendiendo que hay épocas en las cuales evidentemente hay un costo más alto, las tarifas de invierno evidentemente son mucho más alta, pero aún así lo mismo pasa con otros servicios. Y en ese sentido creo que cualquier proyecto de ley que pueda también regular en la medida es importante. Ahora, si bien nosotros hemos puesto también desde la mirada, también desde Renovación Nacional y también desde nuestro partido, una mirada que comprenda que hoy día la actividad económica está muy baja, hay demasiado desempleo, el crecimiento económico en nuestro país no ha subido para nada, todo lo contrario, ha bajado. Mi región, por ejemplo, es una región netamente agrícola, vive de la agricultura la región de O'Higgins, es la primera fuente de desarrollo regional en nuestra región, junto con la minería y un porcentaje mucho menor como el turismo. Por lo tanto, las características quizás son distintas para cada región, pero sin embargo, esto es un tema que afecta a nivel país. Así que desde allí creo que hay que poner todas las miradas en cada uno de quienes estamos también a través ya de la legislación desde la Cámara o también desde el Senado. Nosotros les invitamos entonces, redes sociales, @Radio Usach, en Instagram, en X, también estamos en Facebook y nuestro WhatsApp, el más 56926493001. Nos vamos a los temas propuestos para el día de hoy y partimos con toda la discusión que se ha estado dando respecto a la forma en que se está observando el régimen de Venezuela, y particularmente por lo que ocurrió en los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. En ese sentido, ha habido críticas porque el dirigente del PC declinó calificar el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Esto durante el día de ayer, durante los últimos días también ha traído bastantes reacciones, y quiero entrar en aquello porque obviamente, Flavia, quiero también saber cómo se está observando desde tu partido no solamente las opiniones de Carmona, sino que además de qué manera se está observando la figura de Venezuela durante este tiempo, y particularmente con los elementos que poco a poco se van incorporando en la opinión pública. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo también lo han analizado dentro del partido? Bueno, el tema del juicio que nosotros tenemos del régimen político que en estos momentos gobierna Venezuela es claro, ¿no? Es una dictadura evidente de libro. Una de las más claras señales de que una dictadura es que los gobernantes o líderes del Ejecutivo se queden pegados en los cargos, y evidentemente o se heredan los cargos o se designan a dedo. Por lo tanto, no hay doble lectura en mi partido, digamos. Es una dictadura que está haciendo sufrir a la gente en Venezuela, que ha provocado una diáspora de venezolanos por el mundo, y que ha generado un problema no solo en América del Sur, sino también en Centroamérica, qué sé yo.
Dicho eso, la pregunta que corresponde es, entendiendo que con este dictador nos vamos a tener que entender, es justo que Chile mantenga relaciones diplomáticas y que se ponga de acuerdo con este gobierno de un dictador para resolver problemas que son comunes, porque yo echo de menos que no estén solo convocados Venezuela y Chile a resolver este problema, porque involucra también a Perú, Bolivia, Colombia, están sufriendo la misma presión migratoria. Por lo tanto, creo que la calificación del régimen político es más o menos nítida. Ahora tenemos relaciones comerciales, diplomáticas muy intensas con otros países cuyo categoría o cuyo tipo de gobierno también está en cuestionamiento. Estamos hablando de China, tenemos relaciones con varios países que tienen problemas también en su calificación o están bajo sospecha en temas de derechos humanos sobre todo, pero al parecer las relaciones comerciales importantes, incidentes, aminoran el juicio que se le hace a los países. Entonces, independiente del juicio que uno tenga sobre el régimen político Maduro, creo que lo que corresponde es, ¿podemos prescindir de Venezuela para resolver los problemas que estamos teniendo con los venezolanos o venezolanas en Chile o no? Y está solo nuestro país obligado a hablar con Venezuela o también convocar al resto de América Latina, y este es un problema que se va a agudizar. Ahora es Venezuela, pero después puede ser otro, digamos. Acuérdate que hay problemas por migraciones forzadas por razones climáticas, hay problemas en muchos países que van a generar un desbordamiento también de frontera y una necesidad de mucho control. Entonces, yo creo que el Partido Comunista, bueno, hace lo suyo, tiene un régimen aliado. Yo no discuto de las credenciales democráticas del Partido Comunista de Chile, pero sus relaciones internacionales no es algo que tengo que yo discutir, solo que ponerme del lado de lo que mi partido ve como lo correcto, lo incorrecto, y para nosotros no es correcto un régimen político como el de Venezuela. Diputada Morales, también ahí la incorporo a la conversación. Ahí nos planteaba Flavia lo que es la posición que al menos está tomando su partido, pero además establece ahí de una u otra manera preguntas válidas a la hora de pensar en lo que es esta relación con los países del continente, y más aún cuando se trata de Venezuela, donde sabemos por los temas migratorios también se ha tenido que establecer estrategias con ese país. ¿Cómo lo observa también usted, diputada? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que el Partido Comunista que reconozca que evidentemente Venezuela es una dictadura, yo creo que están reconociendo algo que realmente ellos también avalan, o sea, es algo que han impulsado también fuertemente. Entonces creo que reconocer aquello es parte de lo que es hoy día el Partido Comunista. Por otra parte, todos sabemos que Venezuela, así también lo han demostrado los tratados internacionales, está el bloqueo de las elecciones, las restricciones a los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, la libertad de la política y todo lo que eso conlleva. Yo creo que de alguna manera Venezuela es todo lo que hoy día demuestra realmente una dictadura, y es por eso que es tan fuerte también ver cómo finalmente Venezuela es un país que se viola día a día los derechos humanos de las personas. Y para nosotros creo que es importante, creo que es importante algo que dijo Flavia con respecto a la conversación. ¿En qué postura queda Chile también frente a un país en donde hay que tener conversaciones frente a lo que está ocurriendo con respecto, por ejemplo, al tema de los inmigrantes, con respecto a otros temas que son importantes para Chile también? Pero creo que de alguna manera llevándolo al diálogo político o a las restricciones de la libertad política, es bien difícil dialogar con
país absolutamente que está viviendo la dictadura por años y que lamentablemente son sus habitantes, son sus ciudadanos quienes han tenido que muchas veces también emigrar y muchas veces producto de aquello, de la falta de oportunidades, han tenido que ir y erradicarse y finalmente instalarse en países vecinos. Yo no digo con esto que todos aquellos que llegan a Chile, evidentemente hay gente que llega de Venezuela a instalarse en nuestro país, por ejemplo, a buscar trabajo, a buscar nuevas oportunidades, pero también hemos visto cómo también ha llegado a Chile delincuentes en los cuales hemos tenido que hacernos cargo, y para eso también la legislación tiene que avanzar, y para eso también hay que conversar y tienen que ser países dialogantes en términos también de poder hablar qué es lo que está ocurriendo a través de las mismas relaciones internacionales. Flavia, dos cosas acá, ¿no? Uno tiene que ver con las posiciones que están tomando los partidos de la coalición. Ahí tú recién nos planteabas cuál es la posición que toma el Partido Regionalista Verde, pero además está el tema de el poder no ser desleal tal vez con la figura que se está planteando desde el propio Ejecutivo. Mucho se estuvo comentando a propósito de estos planteamientos de cierta deslealtad contra el presidente. Eso por un lado. Y por otro lado, también pensando en algo que recién nos señalabas, las estrategias que se pueden manejar con los países y particularmente con Venezuela, hablando de lo que es efectivamente la migración. Aquí es donde uno también empieza a echar de menos tener algún tipo de dinámica de los países del Cono Sur. Una instancia en algún momento existió la posibilidad de tener a los países organizados, y aquí es donde uno también echa de menos generar estos referentes de carácter continental. Te dejo esas dos inquietudes para que podamos conversar. Bueno, hablar de relaciones internacionales en Chile es bien complejo. Tú sabes que nosotros tenemos una tabla que no es rasa para todos. Inicialmente sí. planteaba un principio, digamos. Si vamos a relacionarnos solo con democracias plenas, estamos en problemas, porque las democracias plenas son muy pocas en el mundo. De hecho, las democracias plenas son una anomalía. Por lo tanto, tendríamos que dejar muchas de nuestras redes de relaciones con el mundo, porque el país podría optar por relacionarse exclusivamente con democracias plenas. ¿Dónde creo yo que tiene que fijar Relaciones Exteriores el foco? Es en ayudarle al gobierno a resolver los problemas del país, que es lo que nos corresponde en este momento en particular, y por cierto, manifestarse con algunas demasiado flagrantes violaciones a los derechos humanos, tomar partido seguramente, con consecuencias que siempre son inauditas, digamos, porque uno cuando toma posición en un conflicto, eso impacta necesariamente en muchas áreas inesperadas. Pero nosotros no tenemos la opción de relacionarnos solo con democracias plenas, porque eso nos restringe mucho nuestras posibilidades de relación con el mundo. Insisto con el ejemplo de China. Estamos hablando también aquí de países como el Medio Oriente. Tenemos un montón de países que son muy complejos. Aquí en Chile también estamos en problemas cuidando nuestra frágil democracia. Nosotros de una democracia plena estamos muy cuestionados por algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro tipo de democracia. Ellos podrían decir, no nos queremos relacionar con Chile porque su calificación de la democracia ahora es menor, es pobre, entonces nos vamos y no les compramos nada más. ¿Te fijas? Entonces hay que establecer una norma general para relacionarnos con los otros países, porque como te señalaba al inicio, las democracias plenas en el mundo, en la cantidad de países que existen en el mundo, son una anomalía. En Chile, por cierto, el único que se quedó pegado en el gobierno fue Pinochet, era una dictadura bastante atroz, y muchos países siguieron manteniendo relaciones con nosotros y acogieron los pueblos a personas que iban perseguidas por el régimen del dictador. Por lo tanto,
creo que el foco correcto es que nosotros nos fijemos en este momento, porque hay momentos en la historia donde es necesario levantar la mirada. En este momento creo que hay que concentrarse en los problemas que tenemos, y el problema principal que tenemos para la vida cotidiana de la gente, o la que más se siente, es el tema de la migración. Y eso no lo podemos hacer solos. Sí. Pues nosotros no somos un país receptor, digamos. Naturalmente que hay que establecer una red de relaciones con los países vecinos que están igualmente afectados, porque Perú, por ejemplo, decidió expulsar a los venezolanos, pero para alguna parte salen los expulsados. Claro. Y somos vecinos de Perú. Lo mismo pasa con Bolivia o Colombia. Entonces, cuando un país solo trata de resolver un problema como este, con una migración tan grande, una migración forzada por razones políticas tan grande, tan numerosa, o sea, alguien paga las consecuencias, y finalmente las estamos pagando nosotros por la debilidad de nuestras fronteras, norte especialmente en el caso de la migración venezolana. Y por cierto que también nosotros, al ser parte del mundo, también tenemos que seguir algunas reglas y tratados internacionales que tenemos que respetar. Entonces, solos no lo vamos a resolver. Exacto. Aquí hay que convocar, y creo que en eso el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido débil en su gestión para apoyar, digamos, al gobierno a resolver estos problemas. Todos estos problemas no deberían ni siquiera sentirse, porque nosotros tenemos un gran embajador en Venezuela, un gallo de mucha experiencia, un político de fuste, que está haciendo una buena pega, pero naturalmente a mí me parece que Relaciones Exteriores ha sido débil en su gestión. Don Jaime Gasmuri es quien está ahí en Venezuela para también ahí contarles. Diputada, le dejo ahí la palabra para ir cerrando también este tema, ya vamos a ir tomando el otro que tenemos propuesto, pero ahí también surge la gran incógnita, las maneras en que se aborda esta temática en un momento donde la fortaleza de las instancias de carácter continental no es el denominador común. Sabemos que de repente cuesta llegar a relacionarse bien con los países vecinos en lo que tiene que ver con los temas de migración, y en algún momento han existido algunos referentes, se me viene a la mente UNASUR en su momento, que podrían haber sido una alternativa para poder ponerse de acuerdo en este tipo de temáticas. Pero sin duda acá, como también lo planteaba Flavia, hace falta ir tal vez afinando un poquito lo que tiene que ver con las relaciones, y particularmente la forma en que abordamos el tema de la migración. ¿Cómo lo ves? Así es, yo creo que es importantísimo que el gobierno, a través de las relaciones exteriores, pueda realizar un trabajo serio, responsable, un trabajo de diálogo, un trabajo en donde podamos ver resultados también, quizás no digo a corto plazo, pero sí a un mediano y a un largo plazo, planteando objetivos, liderazgo, y en ese sentido creo que efectivamente no se ha visto hasta el minuto, y para nosotros también es importante. Yo de alguna manera creo que Chile también, y así lo demostraron los últimos estudios también, ha perdido parte de su democracia. Vimos muy débil nuestra democracia, y aún así tenemos capacidades dialogantes, aún así tenemos capacidades de acuerdo, y aún así hay países en los cuales a nosotros nos ven todavía con un espíritu democrático, a pesar de haber perdido muchísimo producto de todo lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 años. Pero creo que en este sentido avanzar es la tarea. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. Creo que políticos jóvenes con una mirada más también de diálogo es lo que se ve hoy día también a través de muchas instancias en donde nos sentamos a conversar con el gobierno, a plantear ideas, a buscar acuerdos, y en ese sentido no hay que perderse ni un minuto. Yo creo que acá hay temas importantes que están tocando a Chile profundamente, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de emergencia, producto de todo lo que ha ocurrido también en los últimos años, y hay temas que tiene que Chile focalizar su trabajo, sus metas y su bienestar
para así poder llevar a cabo políticas públicas, iniciativas de ley, iniciativas de gobierno que puedan salir adelante. Y principalmente el tema de los inmigrantes es un tema que tiene que abordarse de manera internacional, se tiene que conversar con los países vecinos y de alguna manera creo que allí sí el gobierno ha fallado muchísimo a través de las relaciones exteriores que hoy día se tiene precisamente con el tema de los inmigrantes. 9 de la mañana con 38 minutos de regreso acá en Enlace USACH en nuestro panel. Les recordamos que nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, también la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a los temas vinculados a educación y particularmente lo que ocurre en la región de Atacama, esta crisis educacional en la región de Atacama, que ha traído consigo no solamente movilización, no solamente también a trabajadores que están en huelga de hambre, a 4 dirigentes del Colegio de Profesores que iniciaron una huelga de hambre en protesta por lo que han calificado como malas condiciones de infraestructura en 43 colegios o establecimientos que dependen del Servicio Local de Educación de Atacama. Esto ha sido dado o planteado por el propio magisterio de carácter nacional. Han cuestionado la figura del ministro Cataldo y exigen la intervención directa del presidente Gabriel Boric a raíz de esta crisis. Se entregó una carta, sin ir más lejos, por parte de la directiva del Colegio de Profesores. Y bueno, queremos entrar también en esa temática junto a nuestras panelistas del día de hoy. Diputada Morales, parto con usted para poder seguir este tema. No sé cómo también lo ha observado durante todas estas semanas en que se ha estado con la preocupación de lo que ocurre en Atacama. Y particularmente también es interesante hacer los acercamientos de lo que ocurre también en los territorios, particularmente en su región, como ha sido también el tema de los servicios locales de educación que están funcionando. Le dejo ahí la palabra. Sí, es gravísimo lo que está ocurriendo en Atacama, de partida lo que está ocurriendo con los profesores, esta huelga de hambre, donde se llega a una condición extrema para poder también poner atención en la falta y en la mala infraestructura de estos establecimientos que dependen del Servicio Local Educacional Pública de SLEP de Atacama. En el minuto que se pudo intervenir y se pudieron hacer acuerdos precisamente con el ministro Cataldo cuando se planteó la idea de poder inyectar recursos para mejorar sobre todo la infraestructura de los establecimientos educacionales, precisamente a través de estos compromisos que no fueron cumplidos en un corto plazo, es que se llega a esta instancia en donde hay ahora profesores con huelga de hambre en los establecimientos. Y la verdad es que es bastante preocupante, pero no tan solo lo que está ocurriendo en Atacama, sino que también en nuestra región de O'Higgins. Hoy día vemos una crisis en la región de O'Higgins, también con establecimientos que no cumplen las condiciones de infraestructura. Hay demasiada, yo me he reunido con apoderados, con profesores, me reuní también con el SLEP. Hoy día precisamente hay denuncias en las cuales se habla de recursos que no se saben en dónde están direccionados. Hay una investigación por parte de la Fiscalía y la verdad es que lo que se ha demostrado a nivel país que SLEP no cumple ni siquiera con lo mínimo, que es a veces entregarle las condiciones básicas a los establecimientos para que puedan realizar su trabajo educacional con los niños que además son parte de las escuelas públicas de nuestro país. Y en ese sentido creo que es fundamental. Nosotros hemos también señalado reuniones, lo hemos planteado a través de diferentes alcaldes también que se han ido planteando su preocupación, porque además esto es algo progresivo. Además hay municipios que ahora deberían pasar en un par de años más también la educación al Servicio Local de Educación Pública y donde vemos que realmente ha funcionado. Yo no digo que en todos los municipios o todas las municipalidades han cumplido a través de sus corporaciones o a través de sus DAEM con una real educación pública de calidad, pero sí hay municipalidades que han hecho muy bien su trabajo y hay alcaldes que han sido responsables con los recursos y han focalizado las platas de la educación precisamente en educación.
y lo que está pasando con Atacama es realmente preocupante. Yo creo que si bien nuestra región de O'Higgins no ha llegado a ese extremo, pero también se ha visto y se ha mencionado lo mal también en cuanto a la administración de los recursos. Flavia, voy contigo ahora para poder también entrar en esta temática, conocer cómo has estado también observando lo que ocurre en Atacama, las posiciones que se han tomado, esta última petición que se ha hecho desde el magisterio de una intervención directa del presidente, pero además, a propósito de lo que decía la diputada, ir analizando también la figura de estos servicios locales. No han sido pocos los que han hablado tal vez de una reingeniería, se han cambiado también los cronogramas de entrada en funcionamiento de algunas de ellas. ¿Cómo ves también en la globalidad junto con lo que es el tema preciso de Atacama? Mira, aquí una primera cosa que tengo que compartir con ustedes, digamos, es que una gran noticia para el país es que se están recuperando los niveles prepandémicos en cuanto a calidad de la educación. Eso es a pesar de los pesares, a pesar de todos los problemas que se están enfrentando. Por lo tanto, hay un contexto de mejora en la calidad de los procesos educativos y es una cuestión que hay que destacar. En Atacama quiero también hacer algunas precisiones que me parece que no están suficientemente dichas. El servicio SLEP Atacama es una parte de la región de Atacama. Hay otro SLEP en Atacama, en la región, que es el de Huasco, el servicio local de Huasco, donde no hay ningún problema y están todos funcionando perfectamente porque el director del SLEP de la provincia de Huasco está con todos sus colegios funcionando y etcétera. Por lo tanto, la región de Atacama tiene 2 SLEP, de los cuales solo uno de ellos, que por alguna razón misteriosa le pusieron SLEP Atacama, debe haber sido en realidad SLEP Copiapó, Chañaral, que tiene problemas. De estos, hay 3 escuelas que están en paro. Están funcionando la totalidad de los jardines infantiles, se recuperaron la infraestructura, se hicieron las mejoras correspondientes, y hay 3 colegios que son los que están con paro y con dificultades, y otros 4 que están solidarizando con estas 3 escuelas, digamos. Por lo tanto, no es que la región de Atacama esté en un completo descalabro. Es cierto que mi partido tempranamente llevó este tema al comité político, se lo hicimos presente al ministro Ávila en su oportunidad, en reiteradas oportunidades. Se le manifestó que venía un problema grave, que iba a tener un impacto en su cartera. Bueno, no fuimos demasiado escuchados, pero después cuando se instala el nuevo ministro, va rápidamente a Atacama. Y cuando se estaban empezando las gestiones para la regularización o la recuperación de estos problemas o cumplir los compromisos, estalla el conflicto un mes después. En todo esto hay consideraciones de carácter político y también hay uno que no está suficientemente remarcado, Rodrigo, y que yo lo quiero traer al panel, que es el de la famosa permisología. Tú sabes que en Atacama, desde que fue el ministro actual, digamos, nosotros teníamos la plata en la región de Atacama. El gobierno regional estaba disponible para hacer los traspasos, pero como efecto también de la escandalera que quedó por las fundaciones del año pasado, que eso va a tener que tener, te lo dije en alguna oportunidad, eso va a tener un impacto en la recentralización de los recursos, en que los procesos se van a hacer más complejos, porque ahora, estando la plata, no se puede gastar, porque se tiene que licitar, se tiene que ir a consulta a la Contraloría en una serie de procesos que son extremadamente largos y complejos. Entonces, no es falta de voluntad política del gobierno, es una serie de elementos que se unen para dar esta sensación de que hay una crisis, porque nosotros estuvimos mirando también los resultados del CIMSE que nos tenía muy preocupados en la región, y en el CIMSE que dieron los estudiantes que no estuvieron en paro, mejoraron en todos sus indicadores. Pero los que no pudieron ser medidos porque estaban en paro naturalmente distorsionan el resultado, porque ahí estaban principalmente escuelas privadas y que tenían un altísimo rendimiento, digamos, igual que los
escuelas privadas de Santiago. Entonces, hay un montón de aspectos aquí. Ahora, por supuesto que los profesores lograron llamar la atención sobre Atacama, porque sobre Atacama siempre ha habido un abuso centralista que es descorazonador. Se acaba de cerrar Enami, digamos, de una forma muy injusta, porque no es que nosotros no queremos que se cierre una planta contaminante. De hecho, yo misma fui una de las primeras conflictuadas con el Estado por la contaminación y la componente género que eso tiene. Sin embargo, había que asegurar que la nueva planta de refinamiento, de fundición, digamos, se iba a hacer, y se cierra una planta sin tener la seguridad de que se va a fabricar otra, con las consecuencias ambientales, económicas, locales que esto tiene. Por lo tanto, Atacama siempre ha estado muy maltratada, y a través de esta movilización de los profesores logran llamar la atención de todo el sistema, y a mí me parece que eso es muy válido. Pero sin duda que, aparte de las consideraciones políticas, quiero que se aísle el problema. No es la región de Atacama, hay 3 escuelas de la provincia de Huasco, digamos, de Copiapó y Chañaral, lo que compone el SLEP Atacama. Y son 8 colegios, el resto está en completo orden, funcionando perfectamente, y los otros van a entrar el 11 de marzo como compromiso. Diputada, nos quedan 10 minutos más o menos para ir cerrando ideas. Ahí le dejo la palabra para ir también redondeando y tomando en cuenta también algunos de los aspectos que nos planteaba Flavia, las características que también tiene esta situación dentro de la región, y que está enfocado obviamente en uno de estos servicios locales y en alguno de los establecimientos. Esto también puede invitar a hacer un análisis menos global respecto a lo que está pasando en los servicios. Usted nos decía también de lo que está pasando en la región de O'Higgins, donde ahí también encontraban algunas dificultades, no al nivel de Atacama, pero sí algunas dificultades. ¿Con qué imagen también se queda a propósito de esos datos bien interesantes que nos compartió Flavia? Sí, creo que lo primero que quiero decir, y compartiendo algunas de las cosas que habla Flavia, creo que lo más terrible es poder minimizar el problema. Minimizar el problema, aunque fuese 1 o 2 establecimientos en Atacama, son establecimientos de la educación pública en donde un ministro comprometió su palabra en mejorar infraestructura y no se cumplió. Es por eso que se llega quizás a esta situación en donde precisamente profesores toman estos establecimientos y realizan una huelga de hambre para poder también desde allí poner un punto de atención por parte del gobierno. Entonces eso es lo primero que quiero decir, que creo que para quienes somos, sobre todo para quienes somos de regiones, yo creo profundamente en la regionalización, creo profundamente en la descentralización de los recursos, pero creo que sí, el sistema a través de SLEP no ha funcionado. Es un sistema que no ha dado quizás el ancho de lo que se esperaba, con una ley que supuestamente iba a garantizar la educación pública de calidad, garantizar una educación que fuese accesible a todos y a todas, y eso lamentablemente no se ha demostrado. Y para quienes somos de regiones es difícil, porque sabes que uno de pronto ve cómo también las miradas puestas a veces en las grandes ciudades o en las capitales regionales quedan muchas veces congeladas, producto de que aquellas miradas que están puestas más en la ruralidad, en aquellos que tienen menos posibilidades, en aquellos en donde es mucho más difícil el acceso a la educación, en donde tú precisamente tienes a un alumno en donde no tiene internet, en donde se ha perdido en nuestro país algo tan importante como era la educación de calidad en los liceos emblemáticos, por ejemplo. Entonces es tan difícil hablar desde minimizando un problema, porque creo que abordar la educación requiere de más compromiso de todos y de todas, requiere de más compromiso de la palabra empeñada por un ministro, requiere de más compromiso de los profesores, requiere de más compromiso también de aquellos que estamos legislando. Y en ese sentido puedo decir, y efectivamente puedo mencionar, que por ejemplo el SLEP de Colchagua, que es nuestro primer SLEP instalado en nuestro distrito 16 y además en nuestras provincias de Colchagua, ha sido un fracaso hasta ahora.
Y en eso han perdido todo. Han perdido los niños, han perdido nuestros profesores, han perdido también quienes confiaron en un sistema que precisamente iba a garantizar algunos derechos y también iba a garantizar la educación de nuestros estudiantes, pero finalmente vemos cómo los establecimientos no tienen ni siquiera a veces una redma para poder imprimir. Y esa es la realidad. Eso es lo que hoy día está pasando en los establecimientos educacionales. Y lamentablemente desde allí uno a veces puede poner la mirada política, y que sin duda lo es, pero también ver la realidad in situ de lo que ocurre. Entonces, por eso esa angustia quizás de lo que está viviendo. Hay 43 establecimientos que precisamente estaban en malas condiciones de infraestructura en Atacama. Y hay 3 de ellos que no han cumplido ni siquiera con lo mínimo y lo básico para poder volver a clase. Entonces, no así en nuestra región, que así los establecimientos aún están en condiciones y todos han vuelto a la realidad y todos han vuelto a sus respectivas clases. No así está pasando en Atacama. Entonces, por eso yo encuentro gravísimo, además también porque han habido constantes reuniones, han habido constantes mesas de trabajo, se ha puesto allí el foco en poder retomar la educación presencial, que no fue lo mismo cuando estuvimos en pandemia y que nuestros niños evidentemente tuvieron un retroceso en la educación, producto de estas clases online, que finalmente había niños que ni siquiera, y veíamos cómo los profesores acercaban los contenidos a aquellos niños que ni siquiera tienen internet. Nosotros tenemos realidades muy distintas quizás a la urbanidad, a las grandes urbes. Es por eso que creo que la igualdad de oportunidades en este sentido está en desmedro, y hay que hacer algo, y hay que movilizar, y hay que sentir que estas movilizaciones, cuando tenemos profesores hoy día que están en huelga, es porque realmente están sintiendo el máximo dolor frente a algo que no está cumpliendo, que no se está cumpliendo. Sí. Y es nuestra realidad, y también es la realidad de un país que no avanza en materia de educación. Flavia, te dejo ahí también la palabra para cerrar el panel. Hay algunos planteamientos también que hacía la diputada respecto a lo que se ha observado también dentro de la región de O'Higgins en los servicios locales de educación. Te dejo ahí la palabra para también cerrar el panel del día de hoy. Bueno, a mí me ofende un poco lo que dice Carla. Yo no estoy minimizando el problema de las 3 escuelas, porque evidentemente no es lo mismo cuando uno vive en la región que cuando no. De hecho, nosotros estamos avecindados en la región de Atacama, conozco perfectamente el problema de Atacama. Estudié en una escuela rural en la 5ª región de Hierro Viejo y estudié en el Liceo 1 de La Ligua. Por lo tanto, a mí de ruralidad, de falta de oportunidades no me hables, porque no estoy de ninguna forma minimizando los problemas que tienen estas 3 escuelas públicas, por cierto, en las que confío plenamente, y espero que se entienda, digamos, Carla, que poner en contexto las cifras de las que estamos hablando no es minimizar el problema. Los que están en huelga también son dirigentes del Colegio de Profesores, está claro. Los 2 SLEP de la región de Atacama, tanto el de Huasco, que funciona perfectamente, como el de Copiapó Chañaral, fueron instalados por Piñera en su presidencia. Por lo tanto, en uno funciona perfectamente y en otro no funciona. Por cierto que hay problemas en el modelo, por cierto que yo como regionalista verde no es el tema que más me interese, porque se reconcentraron un montón de funciones y de definiciones que se tienen que hacer en los territorios, que ahora se hacen en Santiago, lo que ha dificultado enormemente resolver estos problemas. Insisto, el gobierno regional de Atacama, Miguel Vargas, tenía el dinero, la disponibilidad para resolver los problemas, pero hay un problema de permisología que no lo permite. Ahí yo creo que los diputados podrían aplicarse más y resolver, porque es una cuestión que involucra materias legislativas. Este cambio a los SLEP también se hizo por las dificultades que tenían los municipios, no solo para gestionar recursos, sino porque efectivamente los municipios hacían una bolsa de dinero y cuando había otras emergencias tiraban la plata de educación para cubrir otras emergencias. La sábana corta. Por lo tanto, los SLEP en Chile también ahora solo manejan la plata que tienen y les tiene que alcanzar para lo que les alcanza. Y tal como los alcaldes usaban la plata a veces de educación para otras cosas,
a veces usaban las platas de otras cosas para cubrir fallas en educación, cosa que no se puede ahora. Por lo tanto, en nuestro modelo ideal de gobiernos locales, evidentemente que para mí el gobierno local, el municipio en particular, es lo que más me interesa y ojalá fueran extremadamente poderosos y el núcleo de toda la organización político-administrativa del país. Pero no lo es. Y con los escándalos de la fundación el año pasado, donde la derecha en un ejercicio contumaz de irracionalidad colocó el centro en que en las regiones hay gente corrupta y gente torpe, se reconcentraron un montón de procesos que ahora están dificultando la resolución de los problemas en los territorios. Entonces, cuando yo pongo el contexto, cuando se habla de la región de Atacama, y no es la región de Atacama, no es para minimizar el problema, es para hacer visibles los problemas que tiene el modelo SLEP, que cuando tú le apuntas o le achuntas, digamos, al personal que contrata y las personas son muy capacitadas y pueden llevar adelante los procesos, no hay problema. Y cuando no le achuntas con el personal, esto lo hizo el mismo presidente, por lo tanto aquí no hay uno es bueno y otro gobierno es malo. Hay problemas con el sistema que hay que revisar, por cierto, pero en ningún caso es una falta de preocupación por estas tres escuelas, menos de mi partido, que además nace en la región de Atacama, donde las primeras firmas, digamos, de mi partido están hechas en la Plaza Vallenar. Por lo tanto, no es minimizar el problema, sino darle contexto y tratar de hablar con más altura, por cierto, de un problema que no admite generalidades, que hay que irse a lo particular para ir viendo los problemas que hay que resolver para que el resto del país nos afecte. Y aquí tenemos un problema, tenemos el dinero, no tenemos las posibilidades de resolver los problemas en Atacama porque se reconcentraron los procesos de la toma de decisiones y además porque el tema de la permisología está ahogando no solo al sector privado, sino también al sector público. Son las 10 en punto. No me queda más que agradecerle a la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, también a la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba, por habernos acompañado. Un abrazo a ambas. Nos reencontramos en un futuro panel. Muchas gracias. Saludos, Rodrigo. Adiós, Carla. Adiós. Chao, chao.